Buenas tardes, profesor. Nosotros vamos a hablar acerca del mercado eléctrico en Costa Rica. Nuestro grupo consta de Melanie, Gypsy, Marcos, mi persona Daniela y Evan. El objetivo general de la investigación es conocer el sector eléctrico de Costa Rica, así como su funcionamiento y regulación para determinar qué tipo de estructura de mercado presenta. Los objetivos específicos son representar cómo está distribuido el sector eléctrico en el territorio nacional, identificar qué nivel de poder de mercado posee el ICE en los sistemas de generación, transmisión y distribución de electricidad en el país, elaborar un cuadro comparativo con las tarifas residenciales de las diversas empresas eléctricas que operan en el país. Ahora analizamos si existe un único vendedor en el mercado. El Sistema Eléctrico Interconectado de Costa Rica es operado por el Centro Nacional de Control de Energía del Instituto Costarricense de Electricidad. El mismo posee un papel de administrador y planificador de corto plazo, según las necesidades del Sistema Eléctrico Nacional. El ICE produce y es el único que puede comprar electricidad a empresas privadas para venderla o usarla en el segmento de distribución de forma directa, o bien por el medio de las empresas distribuidoras municipales o cooperativas de electrificación rural, cada una de las cuales tiene una zona geográfica asignada, correspondiéndole al ICE las regiones no concesionadas a ninguna empresa y generalmente las más alejadas y dispersas. En la primera fase, la producción de electricidad, es donde se pueden encontrar mayores participaciones de otros actores. El ICE es sin duda el actor dominante, sin embargo, las cooperativas, empresas privadas y empresas municipales han ido aumentando su interés y participación en el segmento de generación eléctrica. Con respecto a la fase de transmisión, es decir, el transporte de alta tensión, se halla que está a cargo del ICE en su totalidad. En la fase de distribución de electricidad se tiene la participación de cooperativas, empresas municipales, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz y el ICE, cada una con una concesión de territorio determinado. Al ICE le corresponde atender a todas las regiones no concesionadas y dispersas del país. Bueno, la generación privada, como sabemos, el ICE fue el pionero en la generación privada del país, pero luego de la aplicación de la ley 7200 se aprueba la generación privada en Costa Rica. Sin embargo, esto ha traído consigo una serie de controversias que tienen en relación al ICE, principalmente a los encargados de las leyes, la administración pública y los famosos generadores privados. Según Leiner, las leyes para la generación privada son un secuestro del Estado, ya que los proyectos que implican concesiones, en este caso de electricidad, son un mecanismo de apropiación y concentración de riqueza, que en el caso de las hidroeléctricas solo se es posible explotando el agua del dominio público. El autor también expone que el ICE no solo paga regalías, sino que además desagua la laguna del Arenal sin turbinar el agua, con el claro objetivo de crear la necesidad de generación privada. Además, alega que el 89% de las compañías privadas opera una tarifa de 21.63 colones por kilovatio hora, mientras que el restante 11% de compañías lo hace a un precio de 16.73. Esta electricidad la vende el LICE a un precio promedio de 12.73 colones, es decir, 34% más barato de lo que la compra. Cabe destacar que esta información se remonta a los años 2007-2009, por lo que el ICE ha tomado acciones a favor de la generación privada, llegando al punto de bajar su generación y pagar precios muy altos, lo que hace que el país pierda para que otros ganen. Por otro lado, el sistema de transmisión, el ICE a través de su dependencia EUN, es de transporte de electricidad, es el encargado de la planificación, operación, mantenimiento y aplicación de la red de transmisión a nivel nacional, lo cual lo supone como un monopolio. Basados en la teoría de microeconomía, esta etapa presenta un claro monopolio natural, en el que por el estado de su naturaleza, el ICE disfruta al ser el primer inversor y único poseedor de las redes de transmisión. Además, goza de beneficios individuales que son adquiridos por medio de un peaje que cobra a las demás empresas que distribuyen electricidad. El mismo es transferido a la tarifa de los consumidores. Cabe destacar que una de las posibles barreras de entrada de este sector son los elevados costos fijos,
pero que en términos de costos variables es muy rentable, ya que una vez instalada la red de transmisión, transportar la electricidad es barato. Consiguientemente, tenemos la etapa de distribución. En la misma participan el ICE, CNFL y a partir del 2003 se incorporaron las cooperativas y las empresas municipales. Como se observa en el mapa, en términos de territorio, el ICE representa una cobertura de más del 75% del total de territorio. Contando el CNFL sería de un 77%. El restante 23% se distribuye entre las demás empresas, siendo las cooperativas quienes abarcan una mayor cantidad de territorio nacional. Por otro lado, y como ilustra el cuadro de la cantidad de abonados por empresa, se tiene en un primer plano al ICE con un número bastante significativo que representa el 44% de los abonados y el CNFL un 32% de los abonados. Claramente estos concentran la mayor parte del mercado, ya que dejan a las empresas cantidades mucho más pequeñas. Las mismas deben repartirse lo que resta del mercado. Por ejemplo, JASEC y SPH poseen respectivamente un 6 y un 5% nada más. En términos de las ventas totales, y como se puede ver en la gráfica, el ICE y su subsidiaria llevan la delantera en ventas en el mercado. Como es de suponerse, una mayor cuota de mercado le garantiza una mayor cuantía de ventas, generando que los ingresos de estas sean mucho mayores que los de las demás. Las ventas de JASEC, ESPH, Copelesca y Cope Guanacaste se encuentran en niveles muy semejantes, con un promedio de 42 millones de colones acumulados a diciembre de 2018. En el caso de las dos empresas restantes, y para desfortuna de estas, la cuota en ventas que les corresponde es realmente baja. Para Cope Santos, un 1% y en el peor de los casos un 0,02% para Cope Alfaro Ruiz. La diferencia en ventas es bastante significativa. Por ejemplo, el ICE para dicho periodo obtuvo unos ingresos de casi 700 millones de colones, mientras que Cope Alfaro Ruiz obtuvo solamente unos ingresos de poco más de 2 millones y JASEC unos de alrededor de 48 millones. Ahora bien, un tema pertinente son las barreras de entrada. Primeramente se tiene al Instituto Costarricense de Electricidad como monopolio estatal. Cabe destacar la desventaja más grande del monopolio, especialmente el apoyado por el Estado. Este impide la entrada de entidades pequeñas, entidades que apenas están incorporándose al mercado. Debido a eso se destaca como una competencia desleal. Desde que se aprobó el artículo 2 de la Ley 7878, el ICE se ha convertido en símbolo de la lucha ideológica entre un modelo de Estado paternalista y un sistema de libre competencia. Debido a esto, el lineamiento que sigue el mercado eléctrico costarricense consiste en permitir la participación privada para la producción eléctrica de solo el 15% y se realiza por medio de licitación. Asimismo, la transmisión y centro de control liderado por el grupo ICE, en el cual junto con el CNFL producen cerca del 70% de la electricidad, seguido por alrededor de 30 empresas privadas aportando el 21%, 4 cooperativas de electrificación rural con el 6% y 2 empresas municipales con el 3%. El monopolio posee la desventaja de explotar al consumidor, principalmente limitando la producción y la variedad de productos, obligándolo a pagar precios altos sin tener más opciones de compra. Asimismo, la eficacia se ve afectada porque hay escasos oferentes que puedan satisfacer en mejor calidad a la demanda. Otra barrera de entrada son las cargas tributarias. Al aplicarse de forma discriminada sobre conjuntos particulares de bienes con tarifas que deben ser heterogéneas o contemplar similitud, distorsionan los precios relativos en la economía. Por ende, si un nuevo oferente quiere ingresar al mercado, no es comparable su capacidad de pago inicialmente con una entidad monopolística con ingresos mayores o empresas ya asentadas. Esto implica menor capacidad productiva debido a la inversión del cargo tributario que podría destinarse a otros fines para el crecimiento de la entidad. Asimismo, el costo de la administración puede resultar alto en comparación con la recaudación final y a primera instancia estanca su crecimiento. Otra barrera de entrada son los costos y gastos de producción. Aquí se observan los gastos y costos de producción del segundo trimestre del 2020 y 2019 como método de comparación. Asimismo, los costos de planificación del ICE y la producción total de energía por empresa. La compañía monopolística o entidad incorporada con buen funcionamiento en el mercado llega a producir de manera más eficiente una cantidad grande del servicio o producto, en comparación a una compañía con menos recursos. Estos tienen menos costos y gastos debido a que son capaces de comprar materia prima en mayor cantidad y tienen menos gastos totales porque sus deudas adquiridas al iniciar se han podido pagar y así considerarse de menor peso por el aumento de los ingresos a través de los años.
Esto les permite poder acceder a invertir en capital para aumentar su producción, lo que es limitado para una empresa que apenas entra a competir. Esto no significa que es imposible incorporarse al mercado, pero para la compañía que apenas se incorpora a él, si no cuenta con un capital inicial significativo, puede resultar una evasión para su entrada. Por último, se tiene el canon. Para cada actividad regulada por la ARECEP se interpone un canon, el cual debe ser aprobado por la Contraloría General de la República. Es una prestación pecuniaria periódica que grava una concesión gubernativa o un disfrute en el dominio público. Es interpuesto como cargo de regulación anual por actividad regulada que deberá ser cancelado por el prestador del servicio público. Anualmente, la Dirección General de Operaciones presenta para aprobación de la Junta Directiva antes del 16 de febrero de cada año la liquidación presupuestaria del año anterior, donde se incluirá el detalle del superávit o déficit del periodo por actividad de regulación. El canon del presupuesto inicial del 2020 para la actividad enérgica del país se posicionó en el segundo sector mayormente beneficiado, con un 33.37% por el canon total, debajo de la actividad de transporte y seguido por agua. Ahora bien, se considera una barrera de entrada debido a que al ingresar un nuevo oferente, la cifra cambia y por supuesto se distribuye de manera equitativa a todas las entidades. Esto implica un pago no justo. Se sobreentiende que una empresa en sus inicios no tendría los mismos ingresos que posee entidades como lo es el ICE. Por ende, el canon puede parecer muy alto, dependiendo de las ganancias. Si no se garantiza un buen inicio, el canon puede convertirse en una deuda mayor. Ahora con los precios. El modelo de regulación eléctrica nacional se basa en el principio de servicio al costo. El mismo consiste en fijar tarifas que garanticen a la empresa ingresos suficientes para cubrir los costos de operación observados, más la depreciación y, por supuesto, además obtener una tasa de retorno. En el 2012, la ARECEP aprobó una resolución según la cual las plantas nuevas, bajo la ley número 7508, deben competir para venderle al ICE participando en un concurso o licitación pública. El precio de venta al ICE no es fijado por la ARECEP, sino que es resultante de dicho concurso, siempre y cuando se mantenga dentro de una banda de precios mínimos y máximos definidos por la ARECEP. En consecuencia, la regulación sugiere que los precios de la electricidad son más altos de los que se regirían bajo una situación de mayor competitividad. En la gráfica se pueden examinar los precios promedios que presentaron las empresas distribuidoras y sector de consumo acumulados al diciembre de 2018. Los precios de la gráfica son una estimación más general de los precios de la electricidad, debido a que las tarifas eléctricas, según la ARECEP, se muestran segmentadas en distintos bloques dependiendo, a su vez, del sector de consumo. En el sector de consumo residencial existe una diferencia poco marcada entre los precios promedios de este sector, que destaca levemente el ICE y Copesantos, con unos precios de 92 y 91 kilovatios por hora respectivamente. Para el sector industrial, las empresas como el ICE y la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago y la Empresa de Servicios Públicos de Heredia ofrecen este servicio a un menor precio que las cooperativas y la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, quienes llegan a alcanzar un precio entre 87 y 104 colones por kilovatio. A la hora de analizar la demanda, hay que tener en cuenta que el sistema eléctrico nacional está dividido en 4 sectores de consumo. El sector residencial, que está conformado por aproximadamente 1,4 millones de clientes, el sector general, que abarca alrededor de 216.000 consumidores, el industrial, que agrupa alrededor de 9.200 clientes, y por último, el sector de alumbrado público. La demanda en el corto plazo se proyecta generalmente a partir de modelos estadísticos que poseen tendencia y un patrón estacional. Además, existe la posibilidad de estimar la proyección agregada de demanda, la cual se obtiene de la suma de las proyecciones de venta de los 4 sectores de consumo mencionados anteriormente, como se muestra en el gráfico, donde se puede observar que el sector general es el que ha venido teniendo un mayor crecimiento en sus ventas y el que se proyecta más alto a lo largo de los años. Después se encuentra la manera de proyectar la demanda de largo plazo con una serie de pasos indicados en las proyecciones del ICE del 2017, las cuales son las siguientes. Primero, definir las variables explicativas de cada uno de los 4 sectores, introducirlas en la base de datos de las proyecciones de corto plazo en los escenarios base, proyectar las variables de dichas
los valores de dichas variables, entrenar las redes con los datos históricos de demanda y de las variables explicativas, calcular las ventas finales en cada periodo determinado, identificar los tres escenarios de demanda que son el alto, medio y el bajo por medio de distribución de probabilidades de las ventas futuras estimadas con redes neuronales, agregar las ventas de cada sector para obtener las proyecciones nacionales en cada escenario y por último calcular las demandas de energía y potencia. Para terminar, hay que tener en cuenta que a la hora de estimar una proyección sobre la demanda de algún servicio o bien, siempre es importante contar con factores que pueden llegar a impactar la demanda. Por ejemplo, en el caso de la electricidad, uno de ellos es el uso de gas licuado de petróleo, el GLP, que puede llegar a optarse por sustituir la electricidad en algunos casos, ya sea por una variación en el precio de alguno de estos que incentive a los consumidores a sustituir uno por otro. Ahora, algunas conclusiones. A pesar de que el ICE fue el primer generador y es el que produce la mayor cantidad de energía eléctrica en el país, producto de la creciente demanda, se decidió incorporar bajo estrictas reglas la producción privada de electricidad, dado esto no existe un único y exclusivo productor de electricidad en Costa Rica. Con respecto al poder de mercado, se le atribuye al ICE la mayor cantidad de poder e influencia en el país. Su origen y atributo de ser el primero en atender este mercado le permitió poseer la mayor cantidad de abonados como de ventas a nivel nacional. Se logró obtener una perspectiva amplia sobre la demanda del sector eléctrico en el país, según los 4 sectores en los que se divide, resaltando el aumento de demanda del sector general respecto a otros. Con base a lo obtenido y a la información brindada por el entrevistado, el señor Mario Mora, se puede concluir que a partir del año 2018 las tarifas se comenzaron a ajustar de una manera mucho más adecuada debido a que la ARECEP recolectó información de los generadores privados. Por último, se puede resaltar que, dada la manera en que se estableció el mercado de electricidad, se puede decir que cada empresa posee un monopolio regional previamente establecido por la ley, es decir, que las zonas de concesión son estrictamente abastecidas por una sola empresa. Por lo tanto, se infiere, al igual que los autores mencionados, que el ICE posee un monopolio de la compra de electricidad en el país, ya que por ley es el único con la potestad de realizar la compra. Igualmente, se concluye que el ICE posee un monopolio nacional de los servicios de transmisión de la energía eléctrica. Muchísimas gracias.